Hola talentos, recuerden descargar su certificado de participación de Talentland Latinoamérica en nuestra página oficial. ¿Ustedes se han preguntado si tienen gorrones y parásitos en su equipo de trabajo? Bueno, pues acompáñenos porque Laurent Ávila Chauvet, responsable de laboratorio LCCIA y gerente de desarrollo de Walden Modular Equipment, nos va a contar cómo encontrar soluciones a este problema a través de su estudio del comportamiento animal. Laurent, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Con mucho gusto de tenerte en este espacio. Y bueno, te cedo los micrófonos para que puedas compartirnos más de esto que estás realizando y de lo que nos quieres platicar. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y les voy a platicar acerca de un tema que de manera personal me apasiona muchísimo y que tiene que ver un poquito con ecología comportamental, psicología y modelos animales. Entonces, comparto mi pantalla y bueno, entonces la gran pregunta es, ¿existen parásitos o gorrones en tu equipo de trabajo? Y siempre me gusta abrir estas charlas con la siguiente pregunta. ¿Los animales humanos nos comportamos de manera similar a los animales no humanos? Y bueno, recuerden, también como humanos somos animales y la gran respuesta es sí, yes o we. Sí, y esto me gusta dejarlo o me gusta empezar con ello porque la gente dice que la ciencia dice cosas. Realmente quien dice cosas son los científicos y me gustaría argumentar un poco de por qué respondemos sí a esta pregunta y cómo podemos aplicarlo a nuestro entorno cotidiano. Entonces empezaré hablando un poquito de forrajeo social, ahorita vamos a ver qué es forrajeo, del juego productor parásito, que es mi línea de investigación personal, y algunas aplicaciones en equipos de trabajo. Muy bien, entonces, ¿qué es el forrajeo? Generalmente cuando hablamos de forrajeo hablamos de la búsqueda de recursos, ya sea pareja, ya sea alimento, refugio o dinero, ¿no? En el caso de los humanos. Y los animales, incluyendo a los humanos, forrajeamos en hábitats compuestos por zonas de parche, donde se encuentran los recursos, y zonas de transición que separan físicamente las zonas de parche. Ahora, siempre el objetivo de los forrajeadores es obtener la mayor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Y en el caso concreto de la maximización, la idea es obtener la mayor cantidad de recursos posibles al menor costo, ¿no? Imaginemos que tenemos una alternativa A, donde una vez que consumimos el recurso, ¿sí? O que trabajamos cierto tiempo, nos tenemos que desplazar cierto tiempo o esperar para poder encontrar el próximo recurso. Y tenemos una alternativa B, donde el desplazamiento o el tiempo que tenemos que esperar para obtener el recurso es menor. Entonces, normalmente los organismos, si estamos sanos, deberíamos elegir la alternativa B, aunque ya hemos visto que hay algunas desviaciones de la racionalidad, que fue el premio Nobel de Kahneman y Tversky, ¿no? Ahora, normalmente deberíamos elegir la alternativa B, o hay algunos casos donde lo que observamos es igualación. Es decir, tenemos una alternativa A que nos proporciona 3 veces más recursos que una alternativa B. Normalmente deberíamos elegir la alternativa A o deberíamos distribuir el 75% de nuestro tiempo en la alternativa A y el 25% de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, en la alternativa B. Ahora, esto es lo que sucede cuando nosotros forrajeamos de manera individual o cuando buscamos recursos de manera individual. Pero, ¿qué sucede en situaciones de forrajeo social? Cuando hay más de 2 o 3 o 4 o 5 miembros dentro del grupo. La obtención de los recursos depende tanto de nuestro comportamiento como el comportamiento de los otros miembros del grupo. Es decir, en este caso, la pizza se podrá compartir entre dos, o el otro podrá tomar una rebanada de pizza antes, o nos podrá impedir el acceso a la pizza. Y lo que hemos observado tanto en monos como arañas, como salmones y en humanos, es que los organismos tienden a emitir dos tipos de estrategia, y es a lo que llamamos juego productor parásito. La primera consiste en producir y alude a la búsqueda de los recursos, ¿sí? Es decir, esforzarse para obtener el recurso, trabajar para obtener el recurso, etc. Y otra estrategia es parasitar, o podríamos decirlo coloquialmente gorronear, que consiste en acoplarse a un recurso previamente producido, es decir, alguien más trabajó y yo me aprovecho de esos recursos, o robar un recurso previamente producido. Y esto nosotros lo vemos muchísimo en los equipos de trabajo. Por ejemplo, no sé, ustedes tienen un equipo de 4 personas, hay uno que trabaja muy bien, uno que trabaja más o menos, dos que no hacen mucho, pero todos obtienen su pago, ¿no? Y en el caso de los animales y los humanos es lo mismo.
Pero, y a partir de esto vienen dos preguntas que creo que son importantes. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si todos parasitamos? Sí, si todos parasitamos, o en el caso al menos de los animales, si nadie produce, si nadie busca los recursos, entonces la especie pues perecería, porque nadie buscaría los recursos, entonces morirían de hambre. Ahora, en el caso de una empresa, si nadie trabaja, posiblemente no se cumplan los objetivos de la empresa y esta empresa vaya a la bancarrota, ¿sí? Entonces, eso pasaría si estuviera el grupo compuesto por puros parásitos. Ahora, ¿qué pasaría si todos producimos? Es decir, que todos trabajan para buscar los recursos, para producir los recursos. En el caso de los animales, si todos trabajan, es muy probable, los llamamos así en biología, que no puedan resistir la inserción de mutantes. ¿Esto qué quiere decir? Ya que todo el mundo está trabajando, si llega alguien nuevo al grupo, no tendría por qué trabajar, porque todos los demás ya están trabajando muy bien. Entonces, se empezaría a reproducir y tomar la posición de los productores. Es lo mismo, ¿no? Si llega alguien en una empresa donde todos trabajan de manera eficiente y llega alguien nuevo, esta persona posiblemente ya no tenga tanto que hacer, ¿sí? Entonces, en esta medida, pues podría influenciar a los otros para dejar de producir como lo están haciendo. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuántos parásitos o cuántos productores se estima que debería haber en un grupo? Para esto existe un concepto que llamamos estrategia evolutivamente estable, donde básicamente describe la mezcla óptima de estrategias, ¿sí? Cuántos productores tiene que haber o cuántos parásitos. Y esta estrategia evolutivamente estable, una de las características es que la cantidad de recursos obtenidos debe permitir, por un lado, la supervivencia del grupo y, por otro lado, debe de resistir la interferencia de mutantes o de nuevos organismos que se integren al grupo. ¿Y cómo nosotros estimamos la estrategia evolutivamente estable? Bueno, lo podemos hacer a partir de distintos modelos matemáticos o modelos basados en agentes. Aquí les presento el modelo de maximización de la tasa, que si respondieron correctamente las dos preguntas anteriores, seguramente entienden la ecuación perfectamente. Y básicamente lo que nos describe es la cantidad de recursos que se obtienen siendo productor, en el caso de la verde, en relación a la cantidad de parásitos que hay. Mientras que la función roja nos describe exactamente cuántos recursos se obtienen en función de cuántos parásitos hay, y la distinción es que la verde es la cantidad de recursos para los productores y la roja la cantidad de recursos para los parásitos. Entonces, en este tipo de estrategias evolutivamente, si hay muchos parásitos, es mejor producir, nos ayudará a obtener más recursos. Pero si hay muchos productores, pues posiblemente lo mejor para un solo individuo sea parasitar. Entonces, la estrategia evolutivamente estable, o lo que permitirá que los miembros de una especie sobrevivan o que funcione, digamos, una empresa o un grupo, se encuentra justo en la intercepción. Y algunos de los factores que son importantes en este modelo es el tamaño del grupo. Sí, ustedes han visto y seguramente lo han vivido, grupos más grandes promueven que haya más parásitos o gente que no esté trabajando tan bien. La probabilidad de encontrar recursos, es decir, qué tanto podemos producirlos, la riqueza de los parches, cuántos recursos hay, y la ventaja de descubrimiento, que es esencial. Sí, que es cuántos recursos gana el que produce o cuántos recursos obtiene el productor antes que los parásitos. Y nosotros podemos utilizar este modelo para hacer algunas predicciones. Por ejemplo, lo hemos observado tanto en animales humanos como en animales no humanos, que conforme más grande es el tamaño del grupo, más es la proporción de parásitos. Conforme más riqueza hay en los parches, es decir, que hay más recursos, más proporción hay parásitos. Digo, esto a lo mejor a veces se parece un poco a cierta Cámara de Diputados y Senadores, pero bueno, lo hemos visto en animales y también lo hemos visto en grupos de trabajo. También hemos observado que conforme aumenta la ventaja de descubrimiento, es decir, qué tanto gana más el productor, mientras más grande sea esto, más productores observamos. También hemos observado que conforme aumenta la probabilidad de encontrar parches o de encontrar los recursos, decrece la proporción de parásitos, y conforme es más costoso parasitar, es decir, si es muy difícil no trabajar o los productores ponen límites, es decir, que se aumentan los costos por parasitar, hay menos cantidad de parásitos y más productores. Y estas predicciones las hemos observado tanto en arañas, en salmones, recientemente en cuatís, murciélagos, y yo personalmente lo he visto en humanos, y otros estudios de unos japoneses también los han observado en humanos, ¿no?
Entonces es un fenómeno bastante robusto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos modelos, digamos, a una situación de trabajo en equipo? Nosotros podemos utilizar este modelo de maximización de la tasa, y aquí pongo, por ejemplo, esta ecuación, y podemos sustituir la probabilidad de encontrar un parche, que sería lambda, por la probabilidad de que se puedan cumplir los objetivos, ¿sí? ¿Qué tan difíciles son los objetivos y qué tan probable es que los podamos cumplir? Podemos sustituir la ventaja de descubrimiento, la ventaja productora, por estímulos. Imagínense un bono económico, vacaciones pagadas, etcétera. Y los recursos totales que hay en las zonas de parche los podemos sustituir por los recursos destinados a nómina. Entonces nosotros, haciendo estas pequeñas analogías, podemos estimar cuáles podrían ser los efectos del tamaño del grupo, los efectos del tamaño de los estímulos, o bueno, de la magnitud de los estímulos. Y bueno, aquí les traigo un caso hipotético, ¿no? Imagínense que tenemos una empresa con 5 empleados y tenemos, en este caso, 90,000 pesos destinados a nómina mensual. ¿Cuál será el efecto de los estímulos? Sí, en el eje de las X tenemos los estímulos en pesos y en el Y la proporción de productores, ¿sí? Punto 5 sería, por ejemplo, la mitad, ¿sí? Punto 2 sería un solo productor. Entonces, si nosotros utilizamos, en este caso hipotético, un estímulo de 6,000 pesos, ¿sí? El sueldo base quedaría alrededor de 16,000. Lo más probable es que tengamos nada más un productor y 4 parásitos. Ahora, si nosotros queremos con el mismo recurso promover que haya más productores, podríamos empezar en estímulos de alrededor de 30,000, en el caso de esta simulación, con un sueldo base de entre los 3,000 y los 4,000, y que puedan obtener estímulos hasta 30,000 pesos, y podríamos lograr que aumente la proporción de productores. Al menos ya en este caso hipotético, 2 personas estarían produciendo mucho y 2 estarían parasitando, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar estos modelos para estimar los parásitos dentro de un grupo y cómo los podemos evitar. Algo importante también es la interacción con los objetivos. No solo todo trata de estímulos. Yo sé que aquellos que se dedican, por ejemplo, a evaluación del desempeño laboral, hacen mucho hincapié, pero otra cosa bien importante es qué tan claros son los objetivos, ¿sí? Y podemos ver cuál es la interacción de los objetivos. Si nosotros ponemos objetivos que se puedan cumplir al 100%, objetivos que únicamente se pueden cumplir en un 20%, podemos tener distintos efectos. Entonces, en la medida que los objetivos se puedan cumplir o sean claros, podemos aumentar la proporción de productores dentro del grupo. Y si a esto, que es la línea con las bolitas blancas, y si a esto nosotros le sumamos estímulos grandes, podemos aumentar en mayor medida la proporción de productores dentro de nuestro grupo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se puede utilizar estos modelos matemáticos, aunque hay otro tipo de modelos, por ejemplo, que personalmente me gusta más, que llamamos modelos basados en la gente, donde nosotros construimos hábitats virtuales o entornos de trabajo virtuales y los ponemos a interactuar, ¿no? En este caso podemos ver los cuadritos rojos, que son los sujetos que están parasitando, y los azules los que están produciendo, y los verdes como los recursos. Entonces, hay muchos modelos y estos los podemos utilizar para predecir cómo se va a comportar el entorno. Entonces, ¿qué otras aplicaciones podemos derivar de estos estudios, tanto en animales como en humanos? Primero, la composición de grupos de trabajo. Se ha observado que cuando nosotros juntamos grupos de puros parásitos, algunos empiezan a producir, ¿sí? Como lo habíamos comentado antes, si hay puros parásitos, nadie produce los recursos, entonces pueden morir o perecer. Y se ha observado que si nosotros identificamos a los parásitos y los juntamos, uno de ellos empezará a producir. Entonces podemos identificar a aquellos que tienen un rendimiento menor, juntarlos y esperar a que uno de ellos empiece a producir de manera más efectiva. Otro es la capacitación del personal. Este es bien importante porque a veces no es que la gente no quiera producir a priori, sino que no sabe cómo hacerlo, no tiene claro qué es lo que tiene que hacer ni cómo lo puede hacer. En el caso, por ejemplo, de los animales, nosotros hemos visto que si los entrenamos previamente a las conductas asociadas a la producción de los recursos, estos tenderán a producir más. Entonces, si nosotros capacitamos a nuestro personal de manera adecuada, nosotros podemos promover que estos produzcan más. Y finalmente, la distribución de las actividades. Y en este caso me gusta hacer hincapié, digo, no todo es tan dramático, no es que haya solamente productores o solamente parásitos, ¿no? A veces es una mezcla de ambos o nos comportamos con una mezcla de ambos.
Por ejemplo, en el laboratorio, yo siempre todas las mañanas preparo el café, ¿sí? Digamos, soy el productor del café. Pero lo cierto es que no pongo nada en la bolsa de quien compra el café. Entonces, para ciertas cosas soy productor, para otras cosas soy parásito. Y eso lo podemos ver en los grupos, ¿no? Y es una especie de distribución de trabajo que se hace. Realmente el problema del parasitismo es cuando tenemos en el grupo de trabajo gente que ni compra el café y gente que no prepara el café. Entonces, bueno, únicamente para resumir, la estrategia sería grupos de trabajo grandes promueven el parasitismo, entonces tal vez pensar en grupo de trabajo pequeño, ¿no? La ventaja de descubrimiento, los estímulos son súper importantes para que aumente la proporción de productores. Y otro es conforme aumenta la probabilidad de encontrar los parches o en este caso de poder cumplir los objetivos, puede ser un factor muy importante para aumentar la proporción de productores dentro de nuestro equipo de trabajo. Entonces, bueno, si tienen algún parásito o algún gorrón dentro de ese equipo de trabajo, pues piensen en modificarlo, tal vez los estímulos, piensen tal vez en ponerlo en grupos más pequeños o ponerlo junto a otros que no trabajan tanto, con el fin de aumentar la cantidad de conductas o de comportamientos asociados a la producción. Entonces, bueno, esto sería todo. Son temas de ecología comportamental con psicología aplicados a entornos laborales. Entonces, muchas gracias. Y únicamente no olviden, si quieren saber más del tema o colaborar, los invito a visitar la página del laboratorio, lscia.com, y si requieren algún equipo especializado para hacer investigación, les recomiendo visitar walden-me.com. Laurent, la verdad es que estuvo súper interesante todo el tema. Yo creo que los talentos se quedaron picados. Y pues por último me gustaría, ya nos compartiste tus redes sociales, que nos recomiendes algún libro o algo de bibliografía para que los talentos puedan seguir buscando sobre el tema. Perfecto. Sí, es un tema que es muy modelero en cuestión de matemáticas, entonces aquellos talentos que les encantan las matemáticas o la programación o la inteligencia artificial se la van a pasar bomba. Entonces, artículos que les recomiendo, busquen Vickery 2010, ¿sí? Que es uno de los más recientes. Busquen a Pshar y Giraldo 2014, que es un modelo ya de inteligencia artificial basado en agentes. O si alguno de ustedes lee francés, hay un libro que se llama Écologie comportementale, sí, de Dubois y Giraldo, donde viene explicado con peras y manzanas, ¿no? Para introducirse al tema. En español, desafortunadamente, no hay tanta literatura, pero bueno, igual si tienen alguna duda o pregunta, en las páginas del laboratorio está mi correo, y con todo gusto les puedo compartir yo los libros, ¿sí? O los artículos. Súper, pues muchísimas gracias, Laurent, por todo lo que nos has compartido. Seguramente te estarán contactando porque seguramente también surgirán muchísimas dudas al respecto de este tema que la verdad está muy interesante. Pues gracias nuevamente por ser parte de Talent Land Latinoamérica, Laurent. Y muchísimas gracias a ustedes, me encanta compartir el tema. Yo sé que a todos les ha pasado que alguien no paga su cuenta en la comida, entonces espero que les sirva la información y nuevamente muchísimas gracias. A ti, de alguna forma, todos estamos identificados con una parte de ese proceso, ¿no? De ese camino. Sí, no, pues bueno, yo sé que ya en tu equipo de trabajo los que tienen están mirando. Exactamente, pues ya nos cacharon, pero bueno. Laurent, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todo tu conocimiento y bueno, pues sigan aquí talentos con nosotros en Talent Land Latinoamérica. Adiós.